diputada federal por el Distrito 03, Mari Carmen Cabrera Lagunas. La candidata a la presidencia municipal de Zihuatanejo de Azueta, Leovigilda Chávez Hernández. Hace uso de la voz la candidata a la presidencia de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes a todos, a todas. Esta gira, a ver si tenemos por ahí cuántos distritos hemos visitado. Esta gira va a tocar Guerrero y Michoacán, de aquí nos vamos a Michoacán, el sábado en el Estado de México y el domingo regresamos a 4 alcaldías de la Ciudad de México. Estamos ya pues en las últimas 4 semanas de la campaña, vamos muy bien. Y aquí anunciar que ya lo habíamos hecho, pero reiterarlo, la carretera Toluca-Tejupilco-Coyuca, La Unión y Zihuatanejo, que es muy importante para esta zona, la vamos a desarrollar en el próximo sexenio, y la carretera de la Costera, ampliarla para que sea una carretera de Zihuatanejo hasta Salina Cruz, en Oaxaca. Son los 2 grandes proyectos para esta zona de Guerrero y, por supuesto, el impulso al turismo y al mismo tiempo todo el trabajo de bienestar y de apoyo para el campo. Entonces, estos son los proyectos esenciales, vamos muy bien. Ganamos el debate, no habíamos tenido la oportunidad de vernos desde el debate y pues todas las encuestas siguen dándonos 20 a 30 puntos de diferencia, con excepción de Massive Layer, que le dio en el 2018 el triunfo al candidato del PAN y que ya sabemos que no tienen metodología, sino solamente una orientación política. Entonces, contestamos sus preguntas con gusto. Muchas gracias, doctora. Adelante, Brenda Escobar, El Sur. Gracias, buenas tardes. Gracias. Doctora, Guerrero es un estado donde persiste la pobreza, la desigualdad y la violencia. Es constante que ocurran hechos de violencia en distintos municipios, asesinatos, quema de vehículos, paro de transporte por amenazas de la delincuencia organizada y las heridas que hay por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Cuál es su propuesta para erradicar la pobreza histórica de Guerrero y cómo combatir la violencia? ¿Está de acuerdo en los pactos que convocaron los obispos del Estado con grupos delincuenciales para evitar más violencia? Gracias. Sí. Vamos a seguir trabajando, apoyando al campo, apoyando a las y los guerrerenses con infraestructura, con programas de bienestar y al mismo tiempo con el impulso al turismo y al campo, que son las vocaciones principales de Guerrero. En estos casi 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una disminución de la pobreza, de las desigualdades en Guerrero, producto de los programas de bienestar, de Sembrando Vida, que ha sido muy importante, y al mismo tiempo el Otis obviamente afectó el desarrollo económico de Acapulco, pero está avanzando la reconstrucción y nuestro compromiso en el momento que tomemos la presidencia, seguir apoyando a las y los guerrerenses. Sobre el tema de la seguridad, lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestra propuesta tiene que ver con 2 ejes centrales. Uno, seguir atendiendo las causas que provocan la violencia. La mejor política contra la violencia es atender a los jóvenes. Y el otro brazo es seguir avanzando en la cero impunidad en nuestro país. Y eso tiene que ver, sí, con la Guardia Nacional, las policías estatales, pero también tiene que ver con las fiscalías y con el Poder Judicial, porque para la detención de un delincuente tiene que abrirse una carpeta de investigación en la Fiscalía y tiene que venir una orden de aprehensión a partir de la carpeta de investigación por parte del Poder Judicial. Entonces, tenemos que avanzar necesariamente en la coordinación, pero también en que los poderes, particularmente el Poder Judicial, se comprometa también con la pacificación del país. Y por eso, pues, el planteamiento que estamos haciendo
de la reforma judicial en nuestro país. Y sobre los obispos no tendría comentario, más bien nosotros en el momento que lleguemos como autoridad pues no podemos hacer pactos de ningún tipo y pues ya depende de los propios obispos. Gracias. Continuamos con Víctor Medrano, Tendencias Guerrero. Gracias. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a Zihuatanejo. Preguntarle cuál es su proyecto, su plan de trabajo sobre el deporte. Se habla de muchas cosas, pero no se habla del deporte. El evento más importante a nivel nacional y la amateur, que es la Olimpiada Nacional del Deporte, donde los medallistas de oro saltan a competencias ya internacionales, pero el Centro de Alto Rendimiento solo hay uno y está en la capital de la República Mexicana. ¿Tiene usted ya algún plan, proyecto de trabajo en apoyo? Concretamente, no hablo de becas, hablo de un proyecto deportivo a nivel nacional. Gracias. Sí tenemos, lo promovimos en la Ciudad de México, son 2 niveles. Uno es el deporte social, el deporte comunitario, como parte de la vida, la educación física. Y ahí vamos a trabajar no solo en las escuelas, sino también en un programa de deporte comunitario, en la ciudad le llamé Ponte Pila, todavía no tenemos el nombre a nivel nacional, pero el objetivo es la salud. Pero también estos programas lo que permiten es ser semilleros para poder incorporar al deporte de alto rendimiento o a los deportistas de alto rendimiento. Entonces, el objetivo es promover el deporte comunitario y generar semilleros deportivos de algunos deportes en específico. El presidente eligió el box, el béisbol, vamos a mantenerlos y a promover el atletismo y otros deportes que nos permitan ir, que aquellos jóvenes o niños y niñas que quieran dedicarse a ser deportistas, pues tengan los apoyos y puedan vincularse con el desarrollo y darle los apoyos ya una vez que han sido reconocidos por su aptitud para ello. Gracias. Continuamos con Marichuy Méndez, FM Globo y MBS. Buenas tardes, doctora. En la época del presidente Peña Nieto se hablaba acerca de zonas económicas especiales y específicamente la colindante entre Michoacán y Guerrero era uno de esos grandes proyectos y que se buscaba el avance. Se tiene, durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dejó de lado esa parte para detonar los grandes proyectos de los que ya sabemos, ¿no? Pero sin embargo, camino a la presidencia de la República, ¿hay algún proyecto para detonar esta zona que de verdad es emergente y urgente que se atienda por el gran crecimiento que hay, sobre todo en temas económicos, y que vendrá también a ser un antes y un después para el municipio de La Unión que pertenece a este estado de Guerrero? Sí, estamos planteando dos programas hacia futuro. El primero es que vamos a recuperar el proyecto del río Balsas, que como primer coordinador fue el general Lázaro Cárdenas. Eso incluye Michoacán, Guerrero y una parte del Estado de México, porque tiene que verse de manera integral, no es un asunto solamente de llegar a poner industrias o agroindustrias en algún lugar, sino que es un asunto de bienestar. Nuestra visión es distinta, no solamente es generar las condiciones para la inversión, sino que haya empleo bien pagado y que haya condiciones de bienestar. Entonces, ese es uno de los temas y le vamos a llamar no Río Balsas, sino General Lázaro Cárdenas. Son 3 programas que estamos impulsando, el Plan Sonora o 3 planes, el Plan Sonora, el Plan Campeche y Sureste, que tiene que ver ahí sí con la agroindustria y el desarrollo ganadero, particularmente en Campeche es la siembra de arroz, que durante muchos años fue productor de arroz y hoy somos importadores prácticamente de todo el arroz que consumimos, y por otro lado el Plan General Lázaro Cárdenas. Eso es por un lado. Y por otro lado, estamos hablando de 10 polos de bienestar, adicionales a los 12 polos de bienestar que el presidente está generando en el sur-sureste del país. Uno de ellos es el que mencionas, pero estamos trabajando todavía, porque la idea es generar infraestructura, posibilidades de inversión, pero vinculado al bienestar.
por eso se llaman polos de bienestar. Vivienda, escuelas, hospitales, centros de salud y al mismo tiempo las posibilidades de inversión. Es una visión distinta y por eso, entre otras, pues son las dos carreteras que estamos planteando. Gracias. Continuamos con Alejandro Álvaro, La Voz de Zihuatanejo. Buenas tardes, doctora Claudia. Buenas tardes. Aquí en Ixtapa tenemos instalado desde hace poco tiempo una unidad antiextorsión para que se dé ese desarrollo que menciona en las áreas de polo de desarrollo de bienestar, pues hay que darle seguridad a la inversión. También se está por concluir las instalaciones de una segunda unidad para la Guardia Nacional. Mi pregunta va en el sentido de qué forma se puede reforzar precisamente el tema de la seguridad pública, porque estos delitos de extorsión siguen creciendo en el estado de Guerrero, particularmente en esta región de la Costa Grande. Sí, estamos planteando dos temas fundamentales para la extorsión. Uno es una de las propuestas que envió el presidente, en las 20 propuestas que se enviaron, que es hacer de la extorsión un delito grave. Hoy la extorsión no es delito grave y necesitamos que sea sancionado en toda su magnitud. Segundo, muchas veces las personas no denuncian extorsión por temores. Entonces, el objetivo es generar un área que estamos planteando en la Estrategia Nacional de Seguridad, de investigación e inteligencia nacional para la seguridad pública, con centro en el Centro Nacional de Inteligencia, pero con la cooperación de las inteligencias de las Fuerzas Armadas y de otras áreas. El objetivo es que quien sufre una extorsión no necesariamente tenga que irlo a denunciar directamente a la Fiscalía, sino que lo pueda denunciar a la Guardia Nacional, a las policías, y a partir de ahí abrir una investigación que permita conocer en dónde está la extorsión y quiénes son las que lo están llevando a cabo para poder hacer las carpetas de investigación y las detenciones. Entonces necesitamos avanzar hacia allá para ir disminuyendo la extorsión y por otro lado la atención a las causas, el que haya empleo bien remunerado, pero también el que las y los jóvenes vean la perspectiva de vida que no tengan que ver con los vínculos con la delincuencia organizada. Gracias. Continuamos con César Felipe Leiva, Asociación Nacional de Locutores en Guerrero. Las políticas públicas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han detonado como nunca en la historia de México un incremento salarial muy importante. Seguirá este esfuerzo de darle al trabajador la posibilidad de un poder adquisitivo mejor, por un lado, y por el otro, su punto de vista, doctora, en un tema también muy relevante y que hace algunos días y que ya se aprobó en el tema que se tiene que ver con el asunto de las afores. ¿Es cuánto, doctor? Sí, es uno de los planteamientos. Ahora está en la Ley Federal del Trabajo, pero nosotros queremos que quede en la Constitución, que el salario mínimo, su aumento, debe estar siempre por encima de la inflación, de tal manera que no caigamos en los 36 años del neoliberalismo, donde el salario mínimo y por lo tanto el salario medio se mantuvo estancado, con cada vez menor poder adquisitivo. Esa es la visión distinta que tenemos. Y por otro lado, la modificación que ahora votaron senadores y diputados, lo que hace es recuperar las pensiones de las y los trabajadores, a diferencia de lo que está planteando la oposición, de que se quiere quitar las afores de los trabajadores, es todo lo contrario. Se hizo un fondo de pensiones para recuperar las pensiones que fueron abandonadas con la reforma del 97 y la reforma del 2007. Lo ha explicado el presidente, lo explicó recientemente la secretaria de Gobernación. Si una pensión era de 10,000 pesos antes de la reforma del 97, se podía ir el trabajador con los 10,000 pesos. Con la primera reforma, bueno, como lo dejaron es que de 10,000 pesos la pensión era de 2,500. Con la primera reforma de pensiones que hace el presidente, donde también colaboran los empleadores, esos 2,500 aumentaron a 6,000. Y ahora con la
con el fondo de pensiones se recuperan los 4,000 que faltan. ¿Hasta dónde? Hasta el salario medio del IMSS, que en este momento es de 17,000 pesos. Y arriba de 17,000 pesos, pues ya es a partir de porcentajes. Entonces, se recupera las pensiones. Estos 6 años han sido de recuperación de derechos laborales y al mismo tiempo de el bienestar y la capacidad adquisitiva de los trabajadores, más otros derechos como las vacaciones. Y vamos a seguir avanzando en ello. Gracias. Continuamos con Ruth Tamayo, Despertar de la Coste. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a Zihuatanejo. Gracias. ¿Cuál es el compromiso a corto plazo para sacar del atraso social en que Guerrero ha vivido desde hace décadas? ¿Y qué proyectos hídricos se contemplan para Zihuatanejo y para la Costa Grande desde el gobierno federal en caso de que usted gane? Por supuesto, tiene que ver con la infraestructura, con las posibilidades, o más bien con los apoyos, con la inversión, el apoyo al campo particularmente, que ya inició con Sembrando Vida con el presidente, el apoyo de fertilizantes gratuitos, etcétera, y educación. Nuestro planteamiento es aumentar el número de preparatorias y universidades en todo el país. El presidente inició con las Benito Juárez, nosotros las vamos a consolidar y vamos a ser nacionales las 2 universidades que inicié en la Ciudad de México, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, para seguir dando el acceso a derechos, que no es oportunidad, el acceso a derecho a las y los jóvenes para la educación preparatoria y universitaria. Y estamos trabajando en el Plan Nacional Hídrico, estamos con distintos académicos, expertos, agricultores, es un vasto grupo de trabajo, porque no solamente son nuevas fuentes de abastecimiento, también es el uso eficiente del agua y también tiene que ver con la distribución del agua y la restauración ecológica de los territorios. Entonces, estamos trabajando en este plan y ya que tengamos más avanzado, con gusto hablamos de el norte Guerrero. Gracias, doctora. Adelante, Juan Santiago Hernández Salgado, de Radio Comunitaria de la Costeñita. Muchísimas gracias, buenas tardes. Precisamente en el tema de comunicaciones hay poblaciones las cuales no tienen acceso a los grandes medios de comunicación, voz, oportunidad, y las radios comunitarias ¿tiene algún papel importante en su gobierno? ¿Hay algún plan para el desarrollo de las radios de uso social comunitario? Sí, vamos a darle todas las condiciones a las radios comunitarias. Es una forma de comunicación indispensable en las comunidades. Y hoy están viviendo una situación difícil. Entonces, sí, estamos trabajando también en ello. Muchas gracias, doctora. Carlos Navarro, El Heraldo. Buenas tardes a todas y todos. Doctora, preguntarle su opinión sobre lo que está pasando en la Ciudad de México, que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha impuesto medidas cautelares sobre el término cártel inmobiliario, incluso pidió que se bajara un spot de campaña donde se hace mención al cártel inmobiliario. Preguntarle su opinión sobre esto y si esas medidas alcanzan hasta usted o qué le parece esta situación. Es atípica y es cortar o coartar la libertad de expresión. Y es una orientación del Instituto Electoral de la Ciudad de México hacia un candidato. El Instituto Electoral de la Ciudad de México no está actuando de manera imparcial. ¿Cómo es posible que, además, con carpetas de investigación, con personas detenidas, vinculadas al actual candidato del PRIAN en la Ciudad de México, estén coartando la libertad de expresión? Por eso ya le llamamos la priandilla inmobiliaria, porque no nos van a callar. Vamos a seguir denunciando la corrupción del PAN en la Ciudad de México y vinculada hoy con el PRI, pues del PRIAN en la Ciudad de México. Es totalmente parcial la actuación del Instituto Electoral. Gracias. Continuamos con Jorge Almazán, Más Chilango.
Buenas tardes, doctora, candidatas, candidato. Ya lo mencionaba usted al principio, esta encuesta de Massive Caller, que bueno, finalmente es muy política. Sin embargo, pese a que le están dando por ahí un adelante de usted en las encuestas, el mismo Claudio X González ha publicado y le sigue pidiendo a Jorge Álvarez Maínez que decline por Xóchitl Gálvez. Esto, ¿qué lectura le da no solamente este resultado de esa encuesta, sino además de que los líderes de partidos de oposición, el mismo X González, pida que declinen? Entonces esto querría decir más bien que se está engañando a la gente con ese tipo de resultados y que solamente lo que quieren es hacer o aparentar que ya va arriba para que esto repercuta a la hora de la votación, doctora. Yo creo que no. Esta encuestadora no es creíble, no tiene ninguna metodología que pueda decir que hay un cambio en la tendencia, porque es encuestas domiciliarias de empresas demoscópicas reconocidas que están dando resultados desde hace ya muchos meses. Esta empresa se acercó a nosotros en el 2018 solicitando recursos para orientar una encuesta. Lo que pasa es que nosotros pues, no hacemos eso. Las encuestas son las encuestas. Entonces, por eso yo le llamo massive liar, que quiere decir mentira masiva. Así se llama la empresa, las mentiras masivas. Y luego esta actitud de Claudio X González pues muestra, primero, ahí viene en el libro del presidente, lo ha dicho en sus mañaneras, lo que pasó en el 2018, que buscaban que Anaya se bajara frente a Mid o Mid frente a Anaya, y después buscaron incluso que un empresario fuera candidato y no les funcionó. Y la verdad reconozco la actitud que ha tomado Álvarez Maínez, porque está defendiendo su proyecto y además pues lo que dijo, ¿no? O sea, dice, respecto a los candidatos plurinominales impresentables. Gracias, doctora. Continuamos con Gilberto Molina, Canal 11. Hola, doctora, buenas tardes. O los presidentes de los partidos, porque creo que fue a los presidentes de los partidos. Buenas tardes, doctora. Sobre su agenda del día de mañana en Michoacán, usted tiene un meeting por la mañana en Apatzingán y quiero saber si está firme porque se publicó que se había modificado, si esto es verdad y por qué razón, como una primera pregunta. Y segunda, durante la agenda de mañana, por favor. Durante el debate, usted en más de una ocasión llamó corrupta a Xóchitl Gálvez y exhibió con información fundamentada el por qué. De hecho, también pues el exdelegado en Miguel Hidalgo exhibió estas irregularidades de la candidata del Frente Opositor. Mi pregunta es si estaría a favor de que se le investigara eventualmente a Xóchitl Gálvez con base en uno de los principios de la transformación, de la cuarta transformación, que es pues el combate a la corrupción. Gracias, doctora. Sí. Mañana vamos a Uruapan, Chilchota y Zamora. Esa es la agenda de mañana. Al principio se había mencionado a Apatzingán y después los propios compañeros de Michoacán modificaron la agenda por visitar otros municipios que no habíamos visitado previamente desde que inicié mi recorrido por el país hace ya pues un buen rato. La llamamos corrupta porque es corrupta. Y la mejor muestra son los contratos que ella acepta cada vez que ha sido funcionaria pública. En el primer debate mostré contratos de sus empresas cuando fue
jefa delegacional de la Miguel Hidalgo y después como senadora. En particular como senadora, simularon una invitación restringida porque sus dos empresas participan en una invitación restringida, lo cual es ilegal por la ley de adquisiciones. Y después descubrimos que pues es un modus operandi porque desde 2006, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, ya tuvo contratos con la Comisión Nacional del Agua mientras ella era titular. Y no me corresponde a mí investigar. O sea, en todo caso le corresponde a las fiscalías y no me corresponde a mí. A mí lo que me corresponde como candidata de nuestro movimiento y próxima presidenta, pues es denunciar en este momento lo que representa esa opción política. Por eso siempre decimos a la gente, solo hay dos opciones, transformación o corrupción, no hay otra. Cerramos con Arturo Cerda, Latinos. Adelante, Arturo. Gracias, buenas tardes. Gracias por la oportunidad, doctora. Dos asuntos. ¿Qué información tiene usted, supo previamente o tuvo algún indicio respecto de esto que denunció ayer Ceci Flores, de este crematorio clandestino en el territorio de la Ciudad de México y que ya hoy las autoridades capitalinas de manera formal van a investigar qué es lo que está sucediendo, qué ha pasado en ese lugar? Y segundo, con respecto al debate, en algún momento los ataques de su adversaria la sacaron de la estrategia que usted tenía, porque al principio pues optó igual que la primera ocasión por ni siquiera voltearla a ver, después ya comenzó a usted a llamarla corrupta, es decir, si la descolocó, y ella respecto de esta situación ayer dijo que todavía, quizá de manera burlona, que pues estaban todavía buscando sus dientes. Gracias. Sí, en el primer tema voy a poner la información para que ustedes hagan su propia interpretación. Se denuncia a partir de 2 credenciales de lector que hay un crematorio o un lugar en donde hay cuerpos. Hoy en la mañana la propia Fiscalía y la Policía de la Ciudad dicen, esas credenciales de lector son de 2 personas que están vivas, que le robaron hace un año su credencial de lector. Una mamá y su hijo que están en perfectas condiciones en su casa. Entonces, ¿cuál es la prueba? Entonces, hagan ustedes sus propias, porque esa era la gran prueba. Bueno, que cada quien haga su interpretación, pero hasta ahora, y luego, hoy en la mañana, todo lo sé por los medios de comunicación, Madres buscadoras de la Ciudad de México se molestan con esta persona porque ni siquiera les preguntó nada, sino que ella sola fue allí a encontrar 2 credenciales de lector. Entonces, está bien que las autoridades de la ciudad hagan su revisión, pero la supuesta prueba eran las credenciales de lector. Entonces, y lo que más llama la atención es que los medios de comunicación el día de hoy lo toman como cierto, a partir de 2 credenciales de lector. Entonces, que se haga la investigación y que se revise, pero tomen ustedes sus propias conclusiones. Ganamos el debate. Totalmente ganamos el debate, porque nosotros representamos un movimiento de transformación y el pueblo de México está con ese movimiento de transformación en su gran mayoría. Entonces hablamos principalmente de los logros de la Cuarta Transformación y del proyecto de la Cuarta Transformación, del segundo piso de la Cuarta Transformación. Todo lo demás pues ya es interpretación individual.
Perfecto, les agradecemos mucho. Muchas gracias por venir a esta reunión con medios y nos vemos en unos minutos en el meeting. Muy amables, gracias. Gracias.